Vamos a dar inicio a esta tutoría número 4 de Fundamentos Filosóficos de la Educación Matemática. Esta tutoría está programada de 8 a 10, ¿verdad? No es de 10 a 12, no sé, hay un error de dedo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de... Bueno, les voy a presentar la agenda primero para que veamos de qué es lo que vamos a tratar este día. Es la tutoría, es bastante específica, ¿verdad? Ah, espero que puedan verla, me avisan si es así. Bien, pueden ver la agenda. Ahorita se las compartí, pero no sé si la pueden observar. Ah, bueno, qué bueno, Wilber. Un gusto que nos acompañe en esta tutoría. Bien, les presento ahí la agenda, la bienvenida, algunos recordatorios, por eso es que decidí publicárselas así. Dice informar que ya están publicadas las calificaciones que se tienen hasta el momento. Solamente estoy pendiente con la segunda actividad de tutoría, que esa todavía no he mandado las notas. Eh, y si tienen alguna inconformidad con respecto a las notas, la hagan saber, ¿verdad? Si hay alguna nota que ustedes consideran que no es esa la nota que tienen y tienen la evidencia de que tienen otra nota, o la pregunta ha sido calificada de mala forma, entonces todo eso todavía están a tiempo de corregirlo, ¿verdad? Recordar que ya deben participar en el foro académico 2. Ayer me estaban preguntando que cuando se finalizaba, pues finaliza el 17 de mayo, ¿verdad? Ya vi que a varios, la mayoría ya ha participado, pero aún faltan algunos, entonces tienen hasta el 17 para hacerlo. Recuerden que el 17 es viernes, ajá, y el sábado 18 tenemos la siguiente tutoría, ¿verdad? La tutoría número 5. Ya estamos como a mitad del ciclo ya, y ya nos faltan menos actividades, ¿verdad? Solo les hace falta el parcial y les hace falta una tarea más y el foro y lo que falte de las tutorías. Las indicaciones de la tarea 2 se van a habilitar hasta el día lunes, ¿no? De acuerdo a la ruta de aprendizaje que tienen ahí ustedes. Entonces a partir del lunes se van a publicar esas indicaciones, y a partir de ahí ustedes van a ver qué es lo que van a hacer y cuándo se va a entregar esa tarea, ¿verdad? Que sería la última tarea que les hace falta. Bueno, los contenidos que se van a discutir, los principios y objetivos generales de la educación nacional, la educación matemática en los fines y objetivos de la educación nacional, los fundamentos y postulados de la educación matemática en El Salvador. Entonces vamos a ver el marco teleológico del sistema educativo salvadoreño y después aclarar algunas dudas o escuchar los análisis o puntos de vista que ustedes tengan con respecto al texto. Bien, los temas que vamos a tratar en esta tutoría
Los fines de la educación, ¿verdad? Según la Constitución de la República, en qué consiste el postulado psicopedagógico de la educación básica y media, los objetivos generales de la educación acá en El Salvador, los fines y también las tres competencias en el área curricular, ¿verdad? Las tres competencias que se deben cubrir en el currículo de acuerdo al currículo salvadoreño. Bien, antes de comenzar a ver lo que es el tema, el documento del marco teleológico, vamos a ver algunos conceptos para que se entienda mejor, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Bien, primero, ¿qué es la teleología? Porque vamos a ver, dice ahí, el marco teleológico de la educación salvadoreña. Entonces, tomé a bien sacar algunas definiciones, ¿verdad?, de lo que es la teleología, para posteriormente ver esa parte ya aplicada en El Salvador, ¿no? Bueno, ahí está, aparece lo que es la definición. Telo significa fin o meta o un propósito, ¿verdad? Y logos es el estudio, la ciencia, tratados, explicación. Entonces, la teleología puede ser traducida como una razón de algo en función de su fin. Otro concepto dice que es la explicación que se sirve de propósitos o fines. Aristóteles y Platón y Santo Tomás de Aquino relacionaba la finalidad de la educación con la moral, ¿verdad? Y este otro autor, Russell, lo concibió con un fin medio, ¿verdad? Entonces, los autores estos tenían como la misma concepción de lo que es, cuál era la finalidad de la educación, ¿verdad? Que era con fines morales. Significados, bueno, tenemos ahí el significado de teleología. Es la rama fundamental de la filosofía, también llamada ciencia de los primeros principios o metafísica. Eso es como una definición formal, ¿verdad? Desde la teleología, el fin tiene que ver con el para qué de las acciones, ¿verdad? Viene como a hacer un análisis o una reflexión de esas acciones, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tomar esas acciones? Lo que explica la teleología es que un sistema no está determinado por sus causas anteriores, sino por las causas posteriores que pueden delegarse a futuro. Es decir, supone que todo en el universo está vinculado entre sí y que existe una causa superior y esta está por encima y lejos de la causa inmediata. Entonces, la teleología lo que explica es cómo estas causas, cómo la forma en cómo nos eduquemos ahora va a definir causas posteriores, ¿verdad? Nuestro futuro. De cómo eduquemos a nuestros hijos, de esa manera se va a definir el comportamiento futuro de ellos, ¿verdad? Ahí tenemos dos ejemplos. Uno es en cuanto a la naturaleza, por ejemplo, el fin de una semilla es convertirse en un árbol, ¿no? Entonces la semilla luego se siembra y se está cultivando hasta que se produce el árbol. Entonces, según la teleología, el fin del niño es ser un hombre de bien ante la sociedad, ¿verdad?
Eso es lo que va buscando la educación, ¿verdad? Es una de las finalidades. Entonces dice que la finalidad está determinada por su esencia y potencia, la cual está determinada por el futuro, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a hablar ahora de los fines de la educación, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la educación y los propósitos, ¿verdad? ¿Para qué estamos educando? ¿Verdad? ¿De qué manera se está educando? O sea, para qué en sí, ¿verdad? El carácter teleológico dice que responde al planeamiento y mejoramiento de las futuras generaciones. Responde a las intenciones de momento, ¿verdad? Deseos del momento, el fin que constituye un proyecto vital, ¿no? Entonces, son fines que no son propósitos a largo plazo, ¿verdad? Sino que son fines inmediatos que van a orientar al estudiante, ¿verdad? A tomar las mejores decisiones en un futuro. Por ejemplo, tenemos el fin de la naturaleza, bueno, la conservación y propagación de las especies. Eso es la finalidad de la naturaleza, ¿verdad? Conservarla y que se propaguen las especies que existen. La finalidad de los seres humanos dice que los seres humanos están dotados de tales objetivos, ¿verdad? Un amor a la vida y un temor a la muerte. Entonces todo el fin de los seres humanos es nacer, procrearse y morir, ¿verdad? Al final, porque pues nadie es eterno. Ahora, el fin de la educación. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar en este documento. Uno de los fines de la educación en general, ¿verdad? Porque después vamos a ver ya el documento que son los fines de la educación en El Salvador. Ofrecer iguales oportunidades que tiene el país donde el estudiante se prepara para un trabajo futuro. Entonces, igualdad de oportunidades es uno de los fines de la educación. Si todos estamos educados, todos tenemos la misma oportunidad, ¿verdad? De un trabajo en el futuro. Capacitar al ser humano para el desarrollo tecnológico y productivo mediante la impartición de conocimientos de las asignaturas. Este es otro fin, ¿verdad? Que el ser humano sea capaz de poder desarrollarse y ser productivo ante la sociedad de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante todos sus años de estudio, ¿verdad? No es que va a salir perfecto, pero sí va a llevar a los conocimientos básicos para poder desarrollarse. Capacitarlo para responder a necesidades de interacción saludable con los miembros de la sociedad. Vea, esa es otra cosa, la socialización. Uno de los fines de la educación es que los estudiantes aprendan a socializar y a convivir con los demás compañeros, ¿verdad? Para poder enfrentarse a la sociedad y poder mantener una relación saludable con todos los miembros de la sociedad. Dice que la función social de la educación es crear un tipo concreto de hombres más aptos para encajar en las condiciones culturales actuales. Buenos días, bienvenido. Mucho gusto, Jacinto, qué bueno tenerlo por acá. Estamos hablando del marco teleológico de la educación. Vamos a pasar al material. Muy bien, desde Gotera, mucho gusto. Veamos ahí el material. Creo que no se los he compartido. Bueno, pero ustedes lo tienen por ahí. Se llama Marco Teleológico del Sistema Educativo. Ahorita se los presento y vamos a revisar ese marco teleológico
Bien, ahí está el marco teleológico. El documento es bastante pequeño, así es que no es mucho material el que hay que leer en esto y está bastante explicado, ¿verdad? Así es que está muy bonito. Se llama el marco teleológico del sistema educativo salvadoreño. Inicia con, bueno, una pequeña introducción. Bueno, sí, creo que ustedes sí lo ven. Bueno, dice que en El Salvador la enseñanza de las matemáticas ha sido problemática. Aunque se han hecho algunos muchos esfuerzos, la asignatura en la que más fracasos escolares tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Y esto pues lo reflejan los promedios de PAES, por ejemplo. En verdad que según esta, en el año 2014 fue de 4.79 y cada vez ha ido bajando, ¿verdad? En vez de subir ese promedio hemos ido bajando. No recuerdo en qué año, pero fue un año reciente, 2017 parece, 2016, que el promedio de PAES llegó a 3 puntos y algo. Entonces es algo bastante preocupante, porque eso no es que, bueno, la PAES no define todo lo que un estudiante sabe, ¿verdad? Pero sí nos da como un valor estándar de cómo estamos, ¿verdad? Y cuáles son los conocimientos que se han adquirido. Claro, hay estudiantes brillantes, pero al sacar el promedio es demasiado bajo, ¿no? Si el promedio es bajo, significa que la mayoría están en ese promedio o menos, ¿no? Entonces son pocos los casos o los casos atípicos, ¿verdad? Son pocos los que tienen promedios de 9, 10 y también son bastante raros los que tienen notas de 1 o 2, ¿verdad? Entonces si el promedio está entre 4 y 5, por ahí andaría la mayoría. Ahí que la debilidad en la asignatura no es solamente un problema salvadoreño. En todos los países de Centroamérica no se encuentra mejor. Entonces, a nivel nacional, dice que es un problema serio, pero que no es algo que no se pueda superar. Que sí tenemos estudiantes bastantes eh, como que tienen mucho potencial, ¿verdad? Por ejemplo, en las Olimpiadas de Matemáticas, estos muchachos que están en el programa de jóvenes talentos, ¿verdad? Son pocos, pero los hay. Entonces, dice que en las Olimpiadas de Matemáticas nos ubicamos en el 12º lugar del ranking mundial, eh, y, y el tercer lugar a nivel centroamericano. Bueno, al buscar dice se tiene que el problema tiene muchas causas y probablemente tiene que ver con la forma en que se enseñan las matemáticas y con los programas propiamente dichos. Ahora con el programa de JICA, el SMATE, dice que está desarrollado en conjunto con la Agencia de Cooperación, la JICA, busca mejorar significativamente la enseñanza de la matemática. De primero y segundo ciclo puedan encontrar un incentivo para aprender matemáticas en las aulas, borrando cualquier estigma que la materia ha venido cargando generación tras generación.
¿Qué opinan ustedes sobre ese? Buenos días, Alison, bienvenida. ¿Qué opinan sobre ese párrafo que está por ahí? Trate de marcarlo ahorita. Bueno, ahí donde dice que el programa es mate, lo que pretende es que mejorar significativamente la enseñanza de la matemática. Bueno, con este proyecto ya está desde hace, quiero ver, 2017 me parece. Bueno, nosotros en la escuela donde trabajo yo comenzamos 2017, a finales del 2017, entonces todo el año pasado. Y se ha trabajado con ese. ¿Qué piensan ustedes si alguien ha trabajado con ese programa o sus hijos, sus familiares, sus sobrinos han estado con eso? ¿Creen que sí ha mejorado significativamente la enseñanza o seguimos o retrocedimos? Escucho opiniones. Bueno, dice Adelio que bueno porque alumnos de sexto grado en los libros les ponen materiales que antes se veían en séptimo, y- pero también se les dificulta cuando el docente no les explica cómo resolver un ejercicio. Ajá, sí, este programa está bastante completo y sí hay contenido, ¿verdad? Que no, que se han obviado y hay otros que se han agregado. Pero ya eso de la forma en cómo el docente explica y cómo se desarrollan los contenidos ya es parte de la metodología, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, el programa ha venido primero a facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Porque ahora están bien explicados los ejemplos ahí en el libro y los ejercicios, hay algunos ejercicios que los estudiantes pueden hacerlo sin necesidad que el docente les explique, ¿verdad? Hay otros que sí necesitan un poco más de explicación. Por ejemplo, en séptimo grado, yo tengo alumnos que ellos avanzan en las lecciones
o que se ven a cada lección de 45 minutos. Bueno, si tenemos una clase en cada día, entonces sería una lección diaria. Si tenemos 2 clases, serían 2 lecciones. Pero ellos se adelantan porque me dicen, mira, profe, yo estuve viendo este tema y lo entendí, ahí hice los ejercicios, mira, no está bueno. Entonces es bastante práctico, ¿verdad? El ejercicio. No todo, ¿verdad? No todos los temas, no todos los contenidos, pero sí, más que todos los temas de séptimo grado. Ya los de octavo o noveno sí es un poco más fácil, los de octavo sí están un poquito más complicaditos. De ahí en primer y segundo ciclo también he estado viendo los libros de primero, que les enseñaron los colores, las letras, o sea, está bien completo y les ayuda a los niños para poder aprender de la mejor manera, ¿no? Ajá, dicen por ahí que el programa y su intención es muy bueno, pero también me doy cuenta que el problema es la metodología del docente. Correcto, es lo que yo les decía, ¿no? Si el programa puede ser muy bueno, los libros pueden estar muy completos, eh, todo eso puede funcionar, pero si el docente no tiene una buena metodología, difícilmente, ¿verdad?, vamos a poder tener un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Dice, y en la actualidad, ¿cuál debería ser la metodología? Bueno, la metodología ahí depende del docente realmente, ¿verdad? Si hace metodología activa, por ejemplo, desarrollando clases prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a ver el tema de medidas de longitud, que lleven una regla, un metro, una cinta métrica y comenzar a calcular, vaya, vamos a medir cuánto mide este corredor y comenzar a hacer las conversiones, entonces eso podría ser una metodología activa, una clase práctica, ¿no? O desarrollar una guía de ejercicios en la que los estudiantes eh, participen, ¿verdad?, de ella, no solamente se sienten en el pupitre y comiencen a escribir, ¿no? Otra puede ser trabajos en grupo. Bueno, hay una diversidad de metodologías y eso depende del criterio de cada docente, como dice Adilio. Bien, aquí hay algunas actividades en el documento que ustedes pueden ir trabajando, pero no es lo que van a entregar para esta tutoría, ¿verdad? Cabe aclararlo. Dice, haciendo uso de tu experiencia como estudiante, elabora un listado de las cosas que desde tu opinión provoca la apatía del estudiante hacia el estudio de las matemáticas y qué responsabilidad adjudicas a la filosofía del docente en la actitud mostrada por los alumnos hacia esta materia. Ahí es como hacer un listado como por qué razón las matemáticas provocan en el estudiante apatía,
que no les gusta esa materia o que se cierran a que no la entienden cuando realmente no es que no la entiendan, sino que hay apatía por esa asignatura o tienen ese concepto de que matemática es la materia más difícil de la vida. Entonces, sí, esto tiene que ver, como lo que hablábamos, con la metodología del docente. Los principios y objetivos generales de la educación. Bueno, aquí está otra definición, otro concepto de lo que es filosofía, perdón, de lo que es teleología. Dice que es la disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio los fines de la educación o propósitos de algún objeto o algún ser. Aunque antes ya les daba lo que son los conceptos generales. Bueno, entonces según eso, la Constitución de la República en El Salvador, actualmente vigente, establece la educación, que la educación tiene los siguientes fines. Ya, estos fines son de la Constitución de la República. Uno de ellos es lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa personalidad de manera integral? ¿Verdad? Ahora se está tratando mucho la parte de agregarlo o enseñar lo que son valores morales. Siempre se ha dado esa asignatura, pero ahora le han estado haciendo como más énfasis. Ahora le llaman MUSI, parece, esa materia. Eh, para arraigar lo que son los valores morales, ¿verdad? También en estudios sociales sobre eso. Entonces, tratando de una mejor sociedad, ¿verdad? Sí, al final les explico cuál es dice ahí, las preguntas estarán al final de la tutoría y esta actividad que acabo de mencionar se hará junto con las preguntas. No, esa es solo para que ustedes practiquen lo que han leído nada más, no es lo van a entregar. Yo al final les voy a explicar qué es lo que van a entregar, ¿verdad? Porque en esta tutoría no hay preguntas, sino que es como un trabajo que van a hacer. Ahí tenemos otro de los fines, es contribuir a la construcción de la sociedad democrática más próspera, justa y humana, a partir siempre de los valores, ¿verdad? Inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes, combatir todo espíritu de intolerancia y de odio, que eso pues actualmente creo que está muy lejos de cumplirse, ¿no? Es uno de los fines, pero que no se está logrando. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. Eso también es muy importante, ¿verdad? Que ahora los estudiantes conozcan la realidad nacional y puedan identificarse con sus valores salvadoreños. Por eso cada lunes se hace el lunes cívico, se realiza lo que es la elaboración de la bandera, el himno nacional, se les inculcan esos valores, ¿no? Esos valores de la nacionalidad salvadoreña. El fin es propiciar la unidad del pueblo centroamericano, ¿no? Por eso cuando se conmemora la independencia de nuestro país, incluyendo también los países centroamericanos, y hablamos un poco sobre ello, ¿verdad? Porque país. Ahora, la Ley General de Educación tiene objetivos. ¿Ya? Aquellos eran los fines generales de la educación y esos están en la Constitución de la República.
Ahora, estos son los objetivos generales de la educación de acuerdo a la Ley General de Educación. Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites y a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia. Otra es equilibrar los planes y programas de estudio sobre la base de la unidad de la ciencia, a fin de lograr una imagen apropiada de la persona humana en el contexto del desarrollo económico-social del país. Las secuencias didácticas de tal manera que toda información cognitiva promueva el desarrollo de funciones mentales y cree hábitos positivos y sentimientos deseables. Estos son los objetivos generales de la educación. Bueno, vamos a leer. También establece, dice, de que el espacio temporal que el Estado asume como responsabilidad y compromiso en la formación de ciudadanos, cuando se refiere a que la educación básica comprende regularmente 9 años de estudio, la que es del primero al noveno grado, y se organiza en 3 ciclos de 3 años cada uno. El primer ciclo es primero, segundo y tercero, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, y tercer ciclo, séptimo, octavo, noveno. Y cada uno de los ciclos tiene sus objetivos. Uno dice desarrollar capacidades que favorezcan el desenvolvimiento eficiente en la vida diaria a partir del dominio de disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas y así como las relacionadas con el arte. Eso es uno de los objetivos de la educación básica, ¿no? También tenemos los objetivos en la educación media. Los objetivos para la educación media: contribuir a la formación general del educando en razón de sus inclinaciones vocacionales y las necesidades del desarrollo socioeconómico del país. Aquí ya se va buscando cuáles son la inclinación vocacional de cada estudiante para ver qué es lo que a él le gustaría estudiar ya a nivel superior, ya en la universidad, ¿no? ¿Qué carrera puede cursar o qué oficio puede aprender. Incluso en el bachillerato hay una asignatura que se llama habilidades para la vida, donde les enseñan muchas formas de vivir, ¿verdad? Les enseñan a panadería, pastelería, repostería, no sé qué, cocina, etcétera. Entonces, si a ellos les gusta eso, van encontrando ahí su... El otro tema dice la educación matemática en los fines y objetivos de la educación nacional. Bueno, ni los objetivos ni los fines generales de la educación, eh, tampoco los objetivos generales de nivel, no hay una consideración específica referida a la educación matemática, sino que lo hacen como de manera general. Ya veíamos los fines, veíamos los objetivos generales de la educación y también los objetivos por nivel, y ninguno habla específicamente de la educación matemática. Dice que en los fundamentos curriculares de la educación nacional, que fue divulgativa entre el 94 y el 99, el instrumento oficial donde aparecen los objetivos generales que establecen la necesidad de considerar la vocación de la competencia matemática asociada a la construcción de capacidades ciudadanas esenciales para el progreso de la nación. Ahí se establecía esto. Estos objetivos o propósitos no deben ser asumidos desde una perspectiva técnica o dirigida solamente a personas que tienen mayor coeficiente intelectual, ¿verdad? O son mentes brillantes, para poder realizar exclusivamente esos propósitos. Sería a todo el estudiantado en general.
Se asume explícitamente el fortalecimiento de actitudes, creencias y valores positivos sobre las matemáticas como eje disciplinar transversal, lo que no solo contribuye al desenvolvimiento de la personalidad individual de los que participan, o sea, de todos los estudiantes, sino que también ayuda a reforzar esos valores y actitudes en general, por ejemplo, como la solidaridad, la acción cooperativa, para poder lograr el propósito de un enfoque para poder resolver problemas, ¿verdad? En trabajo en equipo o en cooperación. Estas perspectivas buscan darle a las matemáticas un rostro humano, necesario no solo para captar el interés estudiantil, sino para fortalecer las posibilidades de que esta disciplina, como un todo, aporte más al progreso colectivo del país. Entonces van buscando eso, que no vean las matemáticas como algo difícil y solo para algunos. Bueno, tenemos los ejes transversales también de la política educativa salvadoreña, que están la educación en derechos humanos, la educación ambiental en población, la preventiva integral, la educación para la igualdad de oportunidades, la educación para la salud, la educación del consumidor y la educación de valores. Esto está desde el año 2008. Esos programas de música y hasta ahora es que les están dando como mayor atención a eso. Están llevando capacitación a los docentes para que puedan compartir esas actividades. En cuanto a los postulados psicopedagógicos de la educación básica y media, se tienen los objetivos curriculares siguientes. Contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, de razonamiento, de abstracción, de deducción, de reflexión y análisis, y desarrolla las capacidades operatorias básicas aplicables a la vida cotidiana y las habilidades para redescubrir hechos, conceptos y relaciones. Bueno, también mencionan estos postulados cinco actitudes básicas para aprender matemáticas. Uno es la perseverancia, la confianza en la utilidad de las matemáticas, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces, si no se tiene la confianza en que algo que estoy aprendiendo es útil, no lo aprendo. La participación activa y colaborativa, ¿no? Hay una participación activa donde el estudiante pregunta, responde, colabora con sus compañeros, tiene un mayor aprendizaje. La autoestima en relación con el dominio de las matemáticas es otra actitud, ¿verdad? Que si uno dice esto lo puedo hacer, pues lo va a poder hacer, y si de otra manera no. El respeto, aprecio y disfrute de las matemáticas. Estas son las cinco actitudes básicas para poder tener un aprendizaje en matemáticas. También hay algunos postulados que sustentan el enfoque y la estructura curricular de la educación matemática. Dice, por ejemplo, el conocimiento no es recibido pasivamente, sino construido activamente por el sujeto de forma cognitiva, en los conocimientos que va adquiriendo. También que los maestros buscan y valoran los puntos de vista de los estudiantes. Las actividades del salón de clases desafían las suposiciones de los estudiantes, o sea, no solamente eh, dejarles actividades como tan obvias, ¿no? Sino que los hagan pensar un poquito, razonar, analizar para poder realizar la actividad.
Tenemos también la organización curricular de los planes de estudio. Se plantean 5 áreas en la matemática. Una es la organización de la información. La organización de la información tiene que ver con la rama de la estadística. Números y operaciones, eso tiene que ver con aritmética, medidas, geometría y álgebra. Tienen que ver con la trigonometría. También para estas áreas matemáticas se plantean objetivos y competencias. Están los objetivos generales ya específicos de la educación matemática, ya no son objetivos generales de la educación, sino son objetivos generales de la educación matemática. Uno es identificar y resolver problemas de la vida cotidiana utilizando diferentes estrategias, sistemas numéricos con operaciones básicas y algoritmos correspondientes. Propiciarse de la forma típica de proceder de esta ciencia para matematizar las situaciones. Otro objetivo es desarrollar la capacidad de observación, organización de la información, formulación y validación de supuestos, la elección razonada de alternativas y transferencia de conocimiento. Entonces, que el estudiante sea capaz de poder observar, ¿verdad? Y a la vez obtener información para organizarla de tal manera que podamos mostrarla después, ¿verdad? Y poder compartirla, ¿verdad? Transferir esos conocimientos. Desarrollar formas de pensamiento lógico para formular y comprobar conjeturas, realizar inferencias y deducciones, organizar y relacionar información relativas a la vida cotidiana y a la resolución de problemas. Y desarrollar valores y habilidades generales, ¿no? Capaces de concentración, tenacidad, organización del trabajo. Esos son los objetivos generales de la educación matemática. También se tienen lo que son competencias. Hola, buenos días, Cristian, un gusto que esté con nosotros. Estamos en el marco teleológico de la educación matemática y estamos hablando sobre las competencias de acuerdo al campo curricular, ¿verdad? Habla ahí, son 3 competencias específicas. Una es el razonamiento lógico matemático, la otra es la comunicación con lenguaje matemático y la aplicación de la matemática al entorno. Esas son las 3 competencias que se deben desarrollar en la asignatura de matemática para cualquier nivel, ¿verdad? Porque son competencias generales, competencias que deben desarrollarse con los estudiantes de acuerdo al nivel, de acuerdo a la edad, ¿no? Pero siempre son competencias. Entonces dice ahí que por razonamiento lógico matemático se entiende la promoción de las capacidades de los educandos para deducir, inducir, comparar analíticamente, generalizar, justificar, someter a prueba, hacer uso de ejemplos y contraejemplos entre ellos. Entonces todo esto es para reforzar y desarrollar las capacidades de poder identificar, nombrar, interpretar, comprender algoritmos y relacionar conceptos.
O sea, nos sirve como para tener un razonamiento, pero ese razonamiento tiene que tener una lógica, ¿verdad? O sea, un algoritmo de manera lógica. La otra competencia es la comunicación con lenguaje matemático. Eh, Dice que la matemática, más que una ciencia, es un lenguaje integrado por conceptos, proposiciones, significados y reglas para su comprensión y aplicación. Así los estudiantes están obligados a acceder a las nociones y símbolos matemáticos según significados si sus significados son precisos, necesarios y diferentes a los del lenguaje natural. Entonces tienen que tener una comunicación con el lenguaje matemático. Por ejemplo, a muchos se les dificulta a partir de un problema, a partir de un problema de la vida cotidiana, digamos, generar o poder llevar ese problema a un lenguaje matemático, a una fórmula, a una ecuación, por ejemplo. Eso se les dificulta mucho, incluso a nivel superior. Entonces, por eso se va buscando desarrollar esa competencia de expresión y comunicación oral, visual y escrita, ideas, resultados y argumentos matemáticos. Y la tercera competencia es la aplicación de la matemática al entorno, que esta tiene como principal propósito exponer el carácter transversal de la matemática, o sea, cómo podemos resolver o aplicar la matemática en la vida cotidiana. Con esta competencia se pretende conseguir eh, poder comprender la importancia de conocer, desarrollar y aplicar métodos y objetivos matemáticos de un área en otra. Y aunque las matemáticas han evolucionado en distintas disciplinas o áreas, ha llegado a integrarse con el correr del tiempo. Esta integración es de tal nivel y el flujo de relaciones de un lado a otro es tan grande que no insistir en estas conexiones, ese carácter unificado hará perder de lo que son las matemáticas. Entonces, por eso es muy importante desarrollar esta competencia. En segundo lugar, esta competencia tiene como propósito desarrollar la capacidad de interactuar con el entorno, ya que es muy importante para poder, cómo van a interactuar, pues apoyándose de sus conocimientos y habilidades numéricas. Esta competencia es bastante importante, por ejemplo, para la vida, ¿verdad? Usted va a comprar algo, cuánto vale el producto, cuánto llevo de dinero, cuánto me van a devolver. Entonces son cuestiones que tenemos que llevarlas al entorno, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con matemáticas. Entonces hacerle entender esto a los estudiantes para que puedan desarrollar esa competencia. Muchas veces se topan con personas, bueno, a mí me ha pasado que un cajero me está cobrando algún producto y para que no me dé monedas de cambio, yo le digo le voy a dar 10 centavos y después se queda, no haya que hacer porque como la máquina ya le dijo que me iba a devolver tanto y no encuentro cómo dar el cambio. Entonces, eso es porque no se ha desarrollado la competencia, ¿verdad? De la aplicación de la norma. También habla sobre los lineamientos de la evaluación de la matemática, pero esto ya no es parte de, ¿verdad? Bueno, hay tres tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la que mayormente utilizamos, que es la evaluación sumativa. La sumativa es la que al final pues podemos nosotros asignar lo que es una nota. Eh, Se tiene para poder, dice, de acuerdo a las competencias que se quieran desarrollar, ¿verdad? Las pruebas,
son tres tipos de actividades. Una es la prueba objetiva, la otra son las actividades cotidianas y las otras son las actividades integradoras. Al final, con esas tres actividades hacemos una nota, y esa nota es la sumativa. Esta es otra actividad también que ustedes podrían realizar ahí. Dice elaborar una matriz doble de doble entrada y sintetiza en ellas los bloques de contenidos que componen el currículo de matemáticas, las competencias específicas que se proponen y el enfoque metodológico que se sugiere. Estas actividades que están dentro del documento es para que ustedes hagan un análisis, una síntesis, para que después esto les sirva para poder estudiar para el examen, por ejemplo. No es algo que ustedes van a entregar ahora mismo. Ahora les explico cuál es la actividad para la actividad que van a realizar para esta tutoría. Ahorita les explico. Vaya, las actividades integradoras son aquellas actividades que usted puede dejar para investigar, ¿verdad? Hacer trabajos en equipo o dejar alguna actividad. Esas son actividades integradoras. Las actividades cotidianas son las que se realizan ahí dentro del aula. Por ejemplo, si usted dejó unos ejercicios, ahora se puede tomar, por ejemplo, con la desmate, los ejercicios del cuaderno de ejercicio. Usted desarrolla la lección en la clase y en el cuaderno de ejercicio están los ejercicios a desarrollar de esa lección. Entonces esa podría ser la actividad cotidiana. Y la actividad integradora es poder desarrollar una guía de ejercicios ya en su casa, ¿ya? O en trabajo en equipo. Pueden hacer un cartel, hacer una exposición. Esas son las actividades integradoras. Y luego dice Wilber, no son sumativas en el porcentaje de unidad. Sí, la actividad cotidiana tiene un porcentaje del 35%, igual que la integradora, ¿ya? Y la prueba objetiva que tiene el 30%. En este momento es que ve negra la pantalla o siempre ha sido así, porque yo sí la he visto así, no se puede observar, pero ahorita era porque estaba cambiando la presentación. Vaya, entonces la actividad para esta tarea es la siguiente. Ahí está. Lo que ustedes van a hacer para esta tutoría es que el enfoque principal dice que orienta a la educación matemática en el ámbito nacional es el cultivo de la capacidad de resolver problemas en contextos reales. Ahora, lo que van a hacer ustedes es explicar el papel del docente o maestro para que estos objetivos se alcancen. Eso es todo, esa es la actividad para esta tutoría. No van a responder preguntas, no van a hacer las actividades que están en el documento. Licenciada, ¿Sí? ¿me escuchas? Disculpa. Y las preguntas que están en la tutoría subida que usted grabó el 27 de subieron ahí octubre, que aparecen tres preguntas ahí, esas nos vamos a responder.
Esas eran las de la tutoría 3 de la unidad 2, ajá. Sí, esas preguntas tenían que responderlas y enviarlas ahí a la plataforma es su segunda nota, porque no en todas las tutorías van a tener que responder preguntas o hacer actividades, solamente cuando iniciemos unidad. Por ejemplo, la primera que me entregaron era de la unidad uno. Esas otras preguntas que tiene ahí, que de las que me está preguntando usted, son de la unidad 2. Y esta actividad que van a hacer ya es de la unidad 3. Entonces es por cada unidad, como solo son 4 unidades, van a ser 4 tareas de tutoría, aunque sean 6 tutorías, ¿verdad? Llevará Esta portada, pregunta, introducción y contenido. Sí, Wilber, lleva la portada, la introducción y los contenidos. Dígame, Cristian. esta tarea es la que vamos a entregar el 11 de mayo, ¿verdad? Sí, esa es. Ok. La fecha límite del foro les dije que era para el 17 de mayo. 17 de mayo es último día, pero no esperen al último día porque recuerden que siempre se satura y hay problemas y después ya no se graba lo que ustedes han escrito ahí, ¿verdad? Entonces traten de hacerlo antes del 17 de mayo. Para la tarea 2 les dije que el día lunes van a estar habilitadas ahí a las orientaciones para hacer esa tarea. Ahí se les va a explicar qué es lo que van a hacer y cuándo lo van a entregar. Para entregar esta actividad de el análisis que van a hacer, tienen, ya les digo, hasta el 12 de mayo. Uh -huh. Tienen hasta el 12 de mayo para hacerlo. Sí van a hacer una pequeña introducción, el contenido, la portada, obviamente, objetivos no lleva, solamente es una explicación sobre el papel del docente para alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Para alcanzar los objetivos generales de la educación y los fines, ¿verdad? Y las competencias, ¿verdad? ¿Cuáles son el papel del docente en esa parte? Puede ser como un ensayo o una página, no es necesario que sea todo un testamento, ¿verdad? Sino que lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan. Sí, ya para. ¿Habrá algún PDF en la plataforma para... Disculpe. Diga. ¿Habrá algún PDF en la plataforma para explicar cada detalle que quiere que lleve esta actividad del 12 de mayo? No, eso es solamente la introducción y el desarrollo pero no es nada específico, ahí como usted quiera desarrollarlo. Lo único que tiene que verificar es que cumpla con el requisito que dice de que explique el papel del docente, ¿verdad? Para que se alcancen esos objetivos, los que se han visto aquí. Conclusión y referencias no son necesarias. Eso está a Visitas. criterio de cada docente, por eso yo les estoy diciendo, ¿verdad? Solamente introducción y el desarrollo de lo que va a explicar. Hay una pequeña introducción sobre lo que se vio en esta tutoría, y explicar el papel del docente para alcanzar esos objetivos.
Entonces, esta actividad no va a estar sujeta a alguna rúbrica, entonces. No, las actividades de tutoría no tienen rúbrica, porque lo que se les evalúa ahí es más que todo la participación y la asistencia en las tutorías. Bien, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Y si no, pues estaríamos finalizando. Les dije que esto era como más específico, ¿verdad? Entonces, ya no hay más del material, ¿verdad? Solo son 16 páginas que tenía el material y está la actividad. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya estamos ya más de la mitad del ciclo, ¿verdad? Recordar, el Foro Académico 2 termina el 17 de mayo. La entrega de la segunda tarea va a ser el 24 de mayo. Esa segunda tarea va a estar disponible a partir del lunes. El lunes van a poder ver qué es esa segunda tarea. Y de ahí solo quedaríamos pendientes con el parcial. O sea, son 3 actividades más que están pendientes. El foro, para los que no han participado, ¿verdad? El Foro Académico 2. Eh, la entrega de la segunda tarea, la entrega de esta tutoría, ya serían 3. Ah, y la entrega de la última unidad, que sería la unidad 4, y el parcial. Esto estaríamos terminando el segundo parcial el 8 de junio. El correo electrónico, bueno, yo se los envío, aunque ahí está también, lo pueden descargar en los archivos adjuntos de esta videoconferencia. Pero sí, se lo voy a mandar ahí a su correo. Solo que creo que eso no lo tengo, William. Ah, bueno, sí, el correo de la U. Ahí se los envío a todos, como se los envié en la anterior. Este, espero que entre ahora, en la tarde y mañana les envío este documento, ¿verdad? Para que comiencen a trabajar en eso. Bueno, agradecerles la participación que han tenido. Eso ha sido, enriquece lo que es la tutoría, ¿verdad? Porque ustedes participan, aclaran dudas, ¿verdad? Entonces, agradecerles nada más el hecho de que hayan podido estar acá, ¿verdad? Y espero que podamos vernos en la siguiente tutoría, que sería para el 18. El 18 de mayo tenemos la siguiente. Ya casi terminamos, solo faltan 2 tutorías más. Sí, el 18 de mayo tenemos la quinta tutoría. Bueno, espero que pasen un buen fin de semana y cualquier duda, cualquier consulta que les surja a medida van haciendo las actividades en el transcurso de la semana, me pueden escribir, ¿verdad? Al correo electrónico o ahí en mensaje privado. Siempre estoy pendiente de contestar.